tu barrio, tu provincia, tu estado, tu nación. Aquí estamos nuevamente para traer un mensaje de esperanza, que la paz de Dios gobierne cada uno de nuestras vidas. Prepárate, como dice el libro de Amós, para venir al encuentro con tu Dios. ¿Quién es ese Dios? Es mi Dios. Se llama el Verbo hecho carne, el admirable, el consejero, el pan que descendió del cielo, llamado Jesús. Dios te bendiga una vez más. La fe no se discute, sencillamente cree lo que Dios dice. La fe no reconoce los mundos, no son el resultado de la casualidad, sino que fueron creados por la palabra de Dios. La fe implica que abandonemos todo al Señor y obedezcamos su palabra. El amor y la fe van juntos. Cuando amamos a quien confiamos, confiamos en Jesús. Él es nuestro Señor. Dios te bendiga una vez más y gracias a Dios por estar ahí en tu casa, en tu trabajo. Quizás puedes escuchar, quizás no, viajando. Y hoy traigo un mensaje de fe. Un mensaje que tu fe puede mover la mano de Dios. Para ello, vayan al libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4. Quiero hablar de una mujer que su marido falleció, murió y le dejó una deuda. Y según la ley de aquel entonces, del pueblo hebreo, al no pagar esa deuda, sus hijos, que eran dos, literalmente pasaban en esclavitud para el acreedor. Para ello, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4. Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga, joven, anciano. Dice la hermosa palabra de Dios. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. O sea que estamos hablando de creyente en el Señor. Cuidado. Dice que clamó a Eliseo. Se dirigió bien. Clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por esclavo. Qué palabra, ¿no? Porque si él era un temeroso de Dios, yo creo que nunca iba a entrar en deuda. Pero a veces fallamos. Tus acciones hablan de ti. Tu ejemplo es la predicación que el Señor utilizará a través de tu persona para llegar a muchos corazones. Usted puede dar el mensaje de Dios y el Espíritu Santo lo va a llevar al corazón. La única persona que jamás te va a abandonar se llama Jesús. Dice la Escritura. Bendito sea Dios, aquí en Segunda de Reyes, que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Para que entendamos un poquito el mensaje, vamos a ir un poco a la historia. Después de los pecados del hijo de David, en este caso Salomón, Israel se divide en 2 tribus, pero esto lo propuso el Señor, no es que se dividió porque ellos querían, no. Cuando Dios está en el asunto, se va a cumplir lo que Él quiere. Y aquí se divide las tribus del norte y las tribus del sur. 10 van para arriba y 2 para abajo. Serían las tribus del norte con capital en Samaria y las tribus del sur con capital en Jerusalén. Las del sur eran Judá y Benjamín. Y hubo un tiempo, un periodo de apostasía, porque siempre lo hay, hoy está viendo, especialmente en el reino del norte, o sea, de las 10 tribus. Y durante ese periodo, ese tiempo, había 2 grupos de creyentes en el Señor. Grupos de creyentes en el Señor. Los primeros mantuvieron su fe en el Señor y estas personas formaban como compañías de profetas. El propósito era mantener vivo el conocimiento, bendito sea el Señor, las leyes y los mandamientos que Dios le había dado. Ahora, estos hombres del Señor
no eran los principales profetas como lo fueron del que voy a hablar hoy, Eliseo y Elías. De manera que el Señor muchas veces usó muchos varones, siervos de Dios, para llevar su mensaje. Es lógico, hoy también lo está usando. Pero había una separación. De todas maneras, el Señor los bendijo en aquel entonces con dones espirituales, como hoy te quiere bendecir a ti con dones espirituales. El segundo grupo de los israelitas del reino del norte, o sea, estamos hablando del reino del norte, había dos grupos de creyentes, como hay dos grupos de creyentes en la iglesia. Está la cizaña, está el trigo, está las vírgenes prudentes y está la insensata. Acá pasaba lo mismo. El segundo grupo de los israelitas eran hombres que se habían olvidado del Señor, a causa de que, obviamente, del pecado. Cuando usted se empieza a alejar del Señor, empieza a entrar el pecado y cada vez se va alejando más y va a llegar un momento que no quiere saber nada del Señor, ni hablar con los hermanos, nada, ni hablar con aquel que te quiera hablar un poquito de la fe. Y se apartan, es lógico, cuando usted se aparta del Señor, Dios te deja, Él no te puede obligar, a mí no me obliga a seguirlo. Él dijo, yo amo a los que me aman. Así que usted es libre, como quien le habla es libre. Yo escogí venir a servir al Señor. Cada uno escoge, pero el resultado después lo vamos a ver al final. Y esta gente se apartan de la ley y los mandamientos del Señor, se olvidan de a dónde Dios lo había sacado después de estar 4 siglos esclavizado en Egipto, como dice el libro de Éxodo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué, dice así, dice la palabra, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. A veces el humano, hombre y mujer, quiere estar sometido a una esclavitud, sometido al Dios de este siglo, que no es mi Dios, te aclaro. Hoy lamentablemente muchos hombres y mujeres que dicen ser Señor, pero no lo son, se han olvidado de dónde Dios le extendió en su momento su mano y lo trajo a Él. Se han olvidado. Y este grupo de creyentes se han olvidado muy rápido de donde Dios un día enjugó tu lágrima, donde tú estabas en el hoyo de la desesperación y Él extendió tu mano y te levantó, donde no tenías para comer y Él te dio de comer, donde no tenías para beber un vaso de agua y Él te alcanzó. Pero bueno, así es la naturaleza pecaminosa del hombre. Les recuerdo que éramos los creyentes, que hoy estamos sirviendo al Señor, no porque seamos mejor que ustedes, sino porque Dios nos ayuda a través del Espíritu Santo. Éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos ajenos, alejados a los pactos de Dios. Pero gracias a Jesús, mi Señor, que hoy puede ser tu Señor, te atrajo al Padre. Y esta gente, estos creyentes, se olvidaron muy rápido del Señor y en Samaria despacito se fueron prohibiendo la palabra de Dios, se fueron prohibiendo las leyes, engañaron a los extranjeros, afligían a las viudas, afligían al huérfano. Así dice el libro de Éxodo, que obviamente Dios no aprueba estas cosas, porque Dios mandó que le ayuden al huérfano, Dios mandó que ayuden a las viudas. Pero esta gente, al olvidarse de Dios, hicieron todo lo contrario. Y el mensaje que acabo de comenzar está en Segunda de Reyes, capítulo 4, y comienza con una mujer, dice, de los hijos de los profetas, clama a Eliseo. Y dice así, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes, dice, que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor, en este caso el enemigo, pero él no era enemigo, él vino a llevar lo que le pertenecía. A veces el diablo viene a buscar lo que le pertenece. Y tenés cuidado, está buscando tu vida. Ojo. Y viene el acreedor para tomarse, dice, los 2 hijos míos por esclavo. Qué feo, ¿no? Tomar por esclavo a 2 jovencitos. Muchas veces el Señor utiliza, y aquí va a utilizar instrumentos débiles. Aquí esta mujer es un instrumento débil, obviamente. Ella está con el dolor, la partida de su marido, y tiene una deuda que tiene que saldar. Les recuerdo que en la época de los israelitas,
había una ley que se cumplía cada 50 años. O sea, literalmente esta gente iba a quedar en libertad, en este caso los hijos de esta mujer, cuando se cumplía ese año de jubileo, donde se soltaba, se le devolvía aquello que le habían robado, le devolvían todo, las tierras, soltaban a los que estaban esclavos, pero había que esperar 50 años. Yo creo que nadie, una madre no va a esperar 50 años para ver a su hijo. Entonces, ella en su amor y misericordia dice, ¿a quién voy a clamar? Voy y clamo a Eliseo. Fue en buena dirección. Y aquí el Señor va a utilizar instrumentos débiles como esta mujer para alcanzar grandes resultados. A través de ella va a haber grandes resultados por la fe de esta mujer. Y aquí va a utilizar a esta mujer, como dijo Pedro en su epístola, mujer frágil. Y el relato que estoy charlando hoy comienza que un hombre había servido al Señor en temor, en este caso el muerto, el marido de esta mujer viuda. Había servido al Señor con temor, él formaba parte, dice la Escritura, de la compañía de los profetas, pero de repente llegó la muerte a la casa. Hoy puede estar vivo, mañana ya no puede estar. Hoy yo puedo estar hablando acá y no sé si el próximo mensaje, que es el próximo sábado, no sé si voy a estar. Yo no tengo mi vida comprada, usted tampoco, y los que están escuchando tampoco, y los que van a escuchar tampoco. Pero mientras estemos, demos gracias a Dios por un día más de vida. Y la muerte llegó a la casa y se muere el tipo. Deja de existir, murió, es lógico. Tenía una fecha de caducación, de vencimiento, murió. Entonces su tiempo en el servicio había limitado sus ingresos quizás, y cuando falleció no tenía un mango, no tenía, como se dice en Argentina, ni una moneda, ni un mango, nada de plata. No tenía herencia que dejar, sino todo lo contrario, iba a dejar a sus propios hijos en esclavitud. Y él había contraído deudas. Y en aquella época no existía, como existe en mi Argentina bendita, seguros con aquello que se denomina segura de saldo deudor. Le hago un ejemplo. Si usted tiene una tarjeta de crédito, está gastando, se muere, hay un ítem que usted está pagando saldo deudor. Usted se muere, su esposa, sus hijos no va a pagar la deuda porque le cubre ese ítem que se llama saldo deudor. Y eso hoy existe en la Argentina, bendito sea Dios. Pero sí había una ley de Dios que decía que, lo que acabo de decir hace unos minutos, que a ninguna viuda o huérfano debían afligirlos por deuda. No había que molestarle, pero este hombre se ve que quería su dinero y estaba medio sacado y quería de alguna otra forma recuperar esa plata que para él era plata que ya no iba a recuperar porque se murió esa persona. O sea que existían hombres creyentes, en este caso los judíos, hebreos, existían hombres como en todos los tiempos que hay, que no andaban en los mandamientos del Señor. Y este tipo de personas no le importan en absolutamente nada. No le importa a las viudas, no le importa al prójimo, no le importa a los huérfanos. Él quiere su plata. Alabado sea Dios. Y dice la palabra, y ha venido el acreedor para tomarse, así dice el versículo que estamos acá compartiendo, ha venido a tomarse 2 hijos míos como esclavos. Mire qué deuda era. Quizás con uno le falta, pero no, eran 2 hijos, o sea que la deuda era grande. Yo, gracias a Dios, tenía una deuda muy grande con el Señor, que era mi pecado. Y gracias a Jesús, que fue a la cruz, perdonó mi pecado. No tengo que pagar nada y usted tampoco. Ahora, si usted está en pecado, va a tener que ir a Cristo, porque si no, su deuda, usted no la puede pagar. Solamente Jesús paga tu deuda y la mía. Alabado sea el Señor. Y aquí en los tiempos, la obligación, en los tiempos de aquello, de Eliseo, la obligación de la familia era pagar sí o sí las deudas. Y al no poseer esta mujer ninguna propiedad o dinero alguno, esa familia estaba enfrentando a una futura esclavitud, ligada por contrato, la cual en estos días era una forma legal en aquellos tiempos, pagar las deudas. Agregar que en los tiempos de aquel entonces, que estamos hablando hoy, en los tiempos de Eliseo, la mujer no trabajaba.
No es como hoy que puede ser una CEO de una empresa, gerenta de una empresa. Hoy no. Hoy sí, digo, en aquel entonces no existía. No trabajaba. Entonces los hijos de esta viuda eran obligados a convertirse ¿en qué? En esclavos. Y la viuda se quedaba literalmente, si le llevaban los hijos, se quedaban sin sustento. ¿Quién la iba a mantener? Y esto sería un grave problema para ella. Yo no sé si usted está con deuda hoy, pero escuche el mensaje. Va a traer respuesta a su vida. Y esta mujer ya había perdido a su esposo, y ¿qué le quedaba? Perder a sus 2 hijos. Quizá usted hoy que está escuchando y lo que van a escuchar después, han perdido algo a lo que va del año 2025. Yo no lo sé, usted lo sabe y el Espíritu de Dios lo sabe. Dios siempre sabe tu situación y la mía. Pero para la protagonista del día no había quizás una salida. Para usted hoy hay una salida. Para ella hubo una salida. Pero para usted también hay una salida. Y esa salida solamente usted la va a encontrar en Jesús. Él es el único que ha pagado todas nuestras deudas. El diablo no te puede alumbrar así con el dedo, apuntarte, porque somos libres a través de ese sacrificio perfecto del Señor en la cruz. Y esta mujer decía, no hay solución para mi vida. A lo mejor para usted, amigo, amiga, que está del otro lado, hermano, hermana, quizás estás en la misma situación, pero estás con otro tipo de esclavitud. Podés estar esclavizado a las adicciones, podés estar esclavizado a deudas, podés estar esclavizado a algo que no te está saliendo bien. Siempre hay una esclavitud. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es así, es fácil. La palabra te enseña. El que comete pecado es esclavo del pecado. No podés venir a la luz porque tu vida está en la oscuridad. Solamente tenés que venir a Jesús pidiéndole perdón. Señor, te he fallado, te pido perdón. Pero, ojo, no es palabrita decir Señor, pero no. Tiene que haber un cambio en tu vida. Un cambio de 180 grados. Para que aquella persona que te conocía, que tú eras un pecador, una pecadora, dice, ahora no, ahora veo que sus acciones marcan que alguien hizo algo en su vida. Bendito sea Dios. Él es santo, y santos los que alaban su nombre. No te muevas del dial, de ahí donde estás escuchando el programa. Hay excelente noticia para usted. Hay una respuesta, hay una salida. Mientras hay esperanza, hay vida. Mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras hay vida, tenemos una salida. Y la vamos a encontrar en nuestro Señor Jesucristo. El Señor, mi Rey, mi amado, mi libertador, aquel que es el lirio de los valles, las rosas de Sarón, usa instrumentos débiles para alcanzar grandes resultados. Y Él quiere usar tu vida, varón, tu vida, mujer. El Espíritu Santo siempre va a abrir un camino para que usted salga de ese problema en el cual hoy está sumergido. Dios es bueno en esta hora. Dios siempre bendice a sus hijos. Jesús prometió, estaré con ustedes hasta el fin. El fin todavía no vino, pero en cualquier momento viene. Y estemos preparados, estemos erguidos en nuestra cabeza y orando, hablando, estando con los hermanos, con el Señor. Y aquí la viuda decide y toma la mejor actitud que está a su alcance. Buscar ayuda. Ella no fue a buscar ayuda en cualquier cosa. Ella no fue a los curanderos, no fue a los manochanta, como decimos, no fue a la religión, no fue a la sociedad. Ella buscó en aquel que creó los cielos, creó la luna, las estrellas, el sol. Ella fue muy sabia. Esta mujer fue sabia. Dios bendiga a las mujeres sabias. Porque si usted, mujer, ¿por qué no el hombre? Está escuchando el programa y lo va a escuchar luego. Busca una salida en Jesús, la vas a encontrar.
Ahora, si te perdés con los agoreros, con aquellos que te tiran los tarot, las cartas, estás perdido y estás perdida. Que Dios te bendiga ahí donde te encuentre. La pregunta es, ¿usted conoce de quién estoy hablando? ¿Usted escuchó hablar de aquel que liberta a los oprimidos, que el diablo lo tiene? ¿Usted escuchó de aquel que levanta a los paralíticos? ¿Usted escuchó de aquel que devolvió la vista a los ciegos? ¿Usted escuchó de aquel que estaba en el estanque de Betesda 38 años y nadie le ayudaba a meterse en el estanque? Y apareció el creador de toda la humanidad y le dijo, ¿quieres ser sano? Como le dijo al leproso. Por supuesto, qué pregunta hermosa, ¿no? Yo quiero ser sano. Yo quiero salir de mis adicciones. Yo quiero salir de esta enfermedad. Yo quiero salir de mi falta de fe. Tú decides. La voluntad está en usted. Usted es el que va a decidir seguir a los agoreros, seguir a los brujos, seguir a la sociedad, seguir a la religión o seguir a Jesús. ¿Estamos en el mundo? Por supuesto que sí, pero no somos del mundo. Mi ciudadanía está en los cielos, de donde pronto vendrá aquel carro de fuego que separó a Eliseo y a Elías y lo llevó arriba. Elías no vio muerte, pero acá estamos con el sucesor, Eliseo. Y aquí ella registra quizá lo más hermoso de su fe. Ella vino a verle a Eliseo, nada más ni nada menos, aquel que convirtió en su primer milagro ahí en Jericó, esas aguas que estaban amargas, donde también había 3 reyes, estaba el de Judá, el de Israel, el de Moab, y donde no había en ese desierto agua. Y ahí Eliseo también obró, trajo agua. Y aquí estamos con otro milagro, donde va a transformar lo que usted va a escuchar ahora. Y dice que esta mujer vino y clama a Eliseo, al hombre de Dios. En estos días, en este tipo, bendito sea su nombre, hay todavía alguien que está velando por tu vida. Él es el príncipe de paz. Él es el Padre eterno. Él es Dios fuerte. ¿Tú lo conoces? Si no lo conoces, hoy te lo llevas puesto. Porque ábrele tu corazón y Él va a entrar en tu vida. Y en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, esta viuda lo primero que hizo fue aclamar al profeta. El Salmo 50 me dice así: e invócame en el día de la angustia, y yo te libraré, y tú me honrarás. Fíjese lo que Dios hace. Invócame, invoca, clama en tu día. No sé cómo te levantaste hoy. En tu día clama. Aquel que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña, aún lo más profundo, lo más secreto en tu ser, Él lo sabe. Antes que tú hables, Él ya sabe lo que vas a decir. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré, y tú me honrarás. Mire qué hermoso que es el Señor. En el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, dice que había un ciego llamado Bartimeo. Ciego, ya la palabra nos dice, estaba ciego, no veía nada. Pero se ve que este hombre creía en el Mesías. Y ahí junto al camino, a la entrada de este mismo Jericó, donde Eliseo hizo el milagro sobre las aguas, aquí estamos con el segundo Jericó, una Jericó restaurada. Y dice que estaba ahí y escucha. El ciego no ve, pero escucha, tiene oído. Y dice que pasa un montón de personas hablando, cantando, y pregunta: ¿quién está pasando? Hoy está pasando el Hijo de Dios. Él quiere pasar por tu vida, quiere pasar por tu corazón, quiere pasar por tu familia, quiere pasar por tus adicciones y romper todo yugo de esclavitud. Quiere pasar por ese donde te tiene el enemigo, ahí en tu lecho, en dolor, en angustia, en soledad. Él está pasando. Y dice que gritaba: ¿quién está pasando? Y le dicen: está pasando el Hijo de David, el Mesías, el Libertador. Y empezó a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia. Y se enojan. ¿Vio? Cuando usted clama por Jesús, hay espíritu que no le deja. Usted está en una reunión familiar y hay inconverso. Usted clama por Jesús
y ya te miran mal, ya te empiezan a hablar mal, y a mí qué me importa, si ellos son mortales como yo, pero hay una diferencia. Yo soy el Hijo de Dios, ellos son criaturas de Dios, yo tengo un Dios poderoso, ellos no tienen. Esa es la diferencia. No se deje subestimar por los enemigos, así sea tu hijo, tu madre, tu padre, todo aquello que es tu familia. Tenemos un Padre bueno, un Padre rico, un Padre que sabe todo y guarda tu salida y tu entrada. Es más, nos dio un ángel para que esté a nuestro lado. El diablo no te puede tocar si el Señor no le da esa autorización. Y clamaba y vinieron aquellos que quieren tapar la boca cuando usted canta, vio en la iglesia. Bueno, hay algunos que ni cantan. Hay algunos parece que es una tumba, no sea que van a la iglesia. Si vas a la iglesia, hermano, hermana, cantale al Señor, llorá, tirate al piso. Decís, Señor, ten misericordia de mí, como decía este Bartimeo. O como decía esta viuda, que le iban a arrebatar 2 hijos por la deuda de otra persona. No permita que tu familia te meta en deuda, porque el enemigo es muy sutil. Va a entrar y te va a agarrar y no te va a dejar salir. Tenemos un Dios grande, poderoso, el creador de todo el oro que hay. Vio que el oro está aumentando ahora, después de muchos años. Él es dueño de eso. Tu plata y mi plata no es tuya, es de Él. Por eso Él suple tus necesidades. Y aquí, ya volvemos con la viuda. Aquí este Bartimeo, este ciego, clamaba y Jesús se detiene. Cuando usted clama, Dios se detiene, porque usted toca algo de Él. Como aquella viuda, 12 años, fue y tocó el borde del manto de su vestido, el borde. Y Jesús se detuvo y dijo, virtud salió de mí. Cuando usted clama, Dios se detiene, pero si usted no clama, Él sigue de largo. Está en usted en orar, está en usted leer la palabra, está en usted en congregarse, está en usted en juntarse con de la fe. Si usted no hace eso, está perdido, está perdida. Que Dios te bendiga en esta hora. Y dice que clamó y Jesús se detuvo y mandó a buscarlo. ¿Qué hizo el ciego? Tiró lo que más le estaba trayendo inmovilidad. Tiró lo que aquel que le estaba haciendo mendigar. Usted ya quizás sabe, pero por si no lo sabe, dejó la capa, dejó su capa. Dejando su capa, dice el libro de Marcos, corrió a Jesús. Cuando usted deje todo aquello que lo detiene y no lo deja ir a Jesús, usted sigue en esclavitud. Si usted deja y se juega por el Señor, porque Jesús se juega por usted, usted va a tener la bendición. Esta mujer fue a ver a Eliseo, nada más que aquel que recibió la doble porción del Espíritu, cuando vio que el carro venido del cielo lo separa Eliseo y a Elías y lo levanta en ese carro de fuego. Y dice que ahí Eliseo recibió la doble porción del Espíritu, y cuando vuelve a su pueblo, golpea las aguas del Jordán y se abre. Ahí ya podemos ver uno de los primeros milagros de Eliseo. Y aquí esta mujer viene y le dice a Eliseo, le cuenta sus problemas, su aflicción. Por eso te digo, clama y corre a aquel que sabe todo en cuanto a tu vida. Pero andate a la iglesia. Y si no estás de acuerdo con el líder, búscate una iglesia que el Espíritu Santo te guíe. Dios no te va a llevar a cualquier cosa, te va a llevar a una iglesia donde se practica la palabra de Dios. Una iglesia donde te dice, estás en pecado, deja tu pecado. Mientras no dejes tu pecado, por más que te congregues, seguís siendo la misma persona. Tiene que haber un cambio, querido, en tu vida. Dios tiene que ver ese cambio. Somos carta leída, dice Pablo en una de las epístolas. Si el mundo te ve como el mundo, ¿qué carta leída son? Hay que enmarcar un antes y un después. Y decir, yo quiero lo que tienes tú. Yo quiero lo que tiene esta mujer. Bendito sea Dios en esta hora. Y le dice, una vez que clama, le dice, esta mujer le cuenta su historia. Eliseo le dice, entre pregunta, ¿qué te haré yo? ¿Qué tengo yo parte contigo? Declárame, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes tú en tu casa ahora, varón, mujer? Declárale al Señor. ¿Estás en problema? Decláralo. ¿Estás ciego en cuanto a lo espiritual? Decláralo.
Estás en adicciones, decláralo. Estás con falta de dinero, decláralo. Si papá tiene mucho dinero y él te lo puede dar. Bendito sea Dios. Amigos, hermanos, oyentes que están del otro lado. ¿Qué es lo que usted tiene para que a Dios le baste en esta hora para hacer el milagro en tu vida? Para que multiplique esa pequeña fe en un valioso activo. ¿Cuál es tu enemigo hoy? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu acreedor que ha venido por lo tuyo? Que el Señor reprenda al diablo en esta hora. ¿Cuál es tu acreedor? Jesús te dice a ti hoy, varón, mujer, no tengan miedo. Dios nos pide solamente una cosa, y esa cosa son dos letras, la F y la E, fe. No limites a nuestro Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra y todo lo que hay visible e invisible. No lo limites con tu fe. Yo te pido que tengas fe y que seas obediente. Dale lo poquito que tú tienes al Señor y verás los milagros que Dios puede hacer en tu vida o a través de tu vida. Tengamos mucho cuidado en limitar las bendiciones de Dios, las bendiciones del Señor, por nuestra actitud de falta de fe. Si usted escribe en un texto que veo muchos hermanos, ponen a Dios con la D minúscula, usted tiene un Dios chiquitito. Pero si usted tiene un Dios y escribe con un Dios con letra la más grande, escríbalo Dios con todas las letras, usted tiene un Dios grande. Cuando el ángel visitó a aquella joven judía llamada María, esa joven que no tuvo relación como hoy lamentablemente, muchas jovencitas se acuestan y están en pecado y nadie le dice, bueno, yo te digo, estás en pecado. Si hoy viene el enemigo por tu vida, te perdés. El ángel vino y le dijo a María, y le pondrás por nombre Jesús, y él será grande. Este Jesús no es chiquito, es grande. Si usted tiene un Jesús, un Dios diminutivo, es su problema. Quiere decir que no tiene fe. Aumentanos la fe, haga como aquel hombre que le pidió a Jesús, ayúdame a creer en ti, aumentame la fe. Bendito sea Dios. Hagamos, bendito sea su nombre, como aquel joven en Juan, en el Evangelio de Juan. Aquel joven que había una campaña, estaba el Señor ahí y él dijo, voy a llevar mis 5 panes y mis 2 peces y los voy a vender. En un segundo se los sacaban de la mano. Imagínense que había 5.000 hombres, sin contar niños y mujeres, que siempre en la iglesia, gloria a Dios, son los más. O quizás se llevó a la campaña para mientras escuchaba los mensajes del Señor, comía el pan con los peces, no sabemos. Pero él lo llevó a la campaña y quizá usted no sabe lo que pasó. Le dio uno a los discípulos del Señor y el Señor multiplicó y sobraron como 12 cestas llenas. Esta mujer, volviendo al mensaje de esta mujer viuda, estaba dispuesta a buscar su bendición. Ella tenía necesidad de cubrir esa deuda, porque pronto se iba a quedar con lo más querido de una madre, son sus hijos. Y Eliseo pregunta, hoy el Señor te pregunta, ¿qué tenés en tu corazón? ¿Qué tenés en tu mente? ¿Qué tenés en tu casa? Y ella responde que en la casa lo único que tenía era una vasija de aceite. No hagamos que teníamos una vasija así de 2 litros, de 1 litro. Era una vasija pequeñita que tenía de oliva, quizás, en aquel tiempo, una vasija de aceite que no tenía valor alguno. Quizás para ella representaba nada, como muchos de ustedes tienen algo en su casa y no representa nada, pero ante Dios representa mucho. Bendito sea Dios en esta hora. Muchas veces ignoramos que el gran poder de Dios se manifiesta de la nada. Se manifiesta de la debilidad. Y seguramente esta mujer viuda, en la desesperación, ella esperaba algo diferente. A lo mejor usted que está escuchando
y lo va a escuchar luego, está esperando algo diferente de parte de nuestro Señor. Pero la realidad es que Dios no obra a tus caprichos y a los míos, sino Él obra a su manera. Él obra diferente, Él obra a su manera. Tus pensamientos no son los mismos que los del Señor. Mis pensamientos no son los mismos. Él es Dios y nos lleva 1000 años de delantera. Por eso no es ni a tu manera ni a tu manera. Es a la manera de Dios. Eliseo, el profeta que está de turno ahí en Samaria, le da una orden a esta viuda. Le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas. Escuche esto. Prestada. El marido, ¿qué hizo? Tomaba prestado. ¿Ella qué va a hacer? Va a pedir prestado. Pero hay una diferencia. El marido se embucó, como usted quiera escuchar, pidió prestado, pero por su voluntad. Aquí un siervo le dice, pide prestado. Hay una diferencia. El siervo sabe lo que hace, siempre y cuando que esté dentro de la voluntad, como estaba Eliseo del Señor. Y seguramente esta mujer, por lo que vemos en las Escrituras, obedece. Y hay una buena señal, habrá abundancia, porque le dice un varón de Dios, de la talla de Eliseo. La fe de la viuda produciría grandes bendiciones. Tu fe puede producir en esta hora grandes bendiciones, no solamente en tu vida, sino en tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, tus nietos, tu barrio, tu país, tu provincia. Tu fe en el Señor puede generar grandes bendiciones en esta hora. Dice las Escrituras, y las vasijas se llenaron. Al llenarse, esto es abundancia. Cuando Dios te da abundantemente y sin reproche. Él no anda con poquito, Él te da abundantemente. Nuestra abundancia proviene del proveedor de todas las cosas, de todo lo creado, del proveedor. ¿Quién es ese proveedor? Mi proveedor se llama Jesús. Si usted no lo tiene, abrácelo. Él quiere ser tu proveedor a partir de hoy. Con esto no quiero decir que acá es algo mágico, que usted cree en el Señor y ya sus deudas van a acabar. No. Todo tiene consecuencias, se paga las consecuencias. Esta viuda iba a pagar las consecuencias de su marido. Le involucró su marido a ella, ya quizás ni enteraba estaba de que el marido tenía deuda. ¿Cuándo se enteró? Cuando el enemigo vino a reclamar lo que le pertenecía, porque legalmente le pertenecía no tener dinero, sus hijos pasaban a ser propiedad de aquel que era el acreedor. Y Jesús es mi proveedor y hoy quiere ser tu proveedor. Él es el pan que descendió del cielo. Ese es mi Señor. Dice la palabra de Dios que la mujer clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, esto al comienzo, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor, así dice al comienzo de esta palabra, para tomarse 2 hijos míos como esclavos. Eliseo, como un gran hombre de Dios, no denunció a los acreedores, todo lo contrario, mandó a la viuda a pagar la deuda. Así que hacete cargo de todo aquello que a Dios no le agrada, lo tenés que pagar. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Si el Hijo no te libertare, no seréis verdaderamente libres. Te lo vuelvo a decir, si Jesús no viene a tu vida, no podés ser libre, porque estás en pecado y sos esclavo del pecado. No sé si se entiende. Para que tú seas libre, que estés en libertad, tenés que venir aquel que tiene poder para perdonarte y libertarte de esas cadenas que te tienen atado. Dios, mi Señor, es tan lindo, es tan hermoso, que Él quiere que todos vengan a Él y que todos alabemos, cantemos. Pero bueno, lamentablemente estamos en un mundo de hipocresía, de mentira, de engaño, falsedad, de orgullo, de egocéntrico, de altivez.
Y eso a muchos cristianos hoy le está pasando. Alabado, que el Señor nos ayude, que me ayude a mí a no caer en eso, que el Señor reprenda a Satanás en esta hora. Y la viuda tenía que pagar la deuda de su esposo. El hecho de lo que acreedores fueron severos con la mujer no cambia la posición del siervo de Dios. Se lo vuelvo a decir, el hecho de que los acreedores fueron severos con la mujer viuda no cambia la posición del profeta de Dios, en este caso Eliseo. Y aquí viene lo lindo. Hace más de 2000 años vino este mundo, creado por él mismo, el Hijo del Hombre, Jesús, a cancelar tu deuda que tú y yo teníamos con el Padre, a causa de tus pecados y los míos, a causa de la desobediencia. Jesús pagó con su vida tus pecados y los míos, y nos libró de toda condenación, nos libró de ser cautivo, vivir en esclavitud. La Biblia, la palabra de Dios dice así, en el libro a los Romanos que le escribe el apóstol Pablo, dice, en la traducción de otro lenguaje bíblico, dice, quien solo vive para pecar, mire qué traducción, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Se lo vuelvo a decir, si usted está viviendo solamente para pecar, va a recibir el castigo. ¿Cuál es el castigo? La muerte. Pero Dios nos regaló. Usted hace eso porque quizá nunca le habló que hay un Salvador, o quizá escuchó y no le hizo caso. Pero Jesús, mi Señor, ya pagó con su vida y te da la vida eterna. Está en usted elegir pasar con Cristo la eternidad o pasar lo que resta después de muerto sin Cristo. Muchos llamados cristianos hoy obedecen los mandamientos del Señor mientras a ellos les conviene. Pero cuando las circunstancias se vuelven en contra, entonces esta gente se creen libres de las leyes de Dios, y ahí es cuando pecan. Dios no manda a su pueblo a cumplir con nuestras obligaciones. ¿Y cuál es? Una de ellas es esta, la que dice en este mismo libro que escribe Pablo a los romanos: no debéis nada a nadie, sino amaros amémonos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mire qué sencillo. Esta mujer de la historia de hoy no tenía nada, excepto en su casa una vasija de aceite. El Señor no le da milagrosamente el dinero, como muchos creen que viniendo al Evangelio, como dice, mañana tendrás tu carro, mañana vas a viajar a Miami, mañana tendrás un jet privado. Dejémoslo para este tipo de cristiano. Dios no te da milagrosamente el dinero de la viuda para pagar sus deudas. Dios no le da. A veces el milagro, el alivio, sale de lo poco que la persona, en este caso usted, posee. Mi pregunta para usted en esta hora, hoy, ¿qué es lo poco que usted le puede ofrecer al Señor Jesús? Había un hombre de unos 40 años, estaba Jesús con sus discípulos, y él viene y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos los he cumplido, amo a mis padres. Jesús lo mira con ese amor que Dios te puede mirar hoy, mejor dicho, te está mirando. Te falta solo una cosa, le dicen. Quedó sorprendido ese hombre, que la traducción en los evangelios dice que era un hombre que tenía dinero, un hombre que era de la alta sociedad. Quedó sorprendido cuando Jesús le dice: te falta hacer una cosa. Seguramente este hombre preguntó, pero Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tienes, todo,
y dáselo a los pobres. Quizá usted no tiene dinero, pero tiene algo en su corazón, en su mente, que lo tiene que dejar. Deja como el ciego Bartimeo esa capa que lo tenía ahí postrado, esa capa que lo tenía en pobreza. Quizá hay algo que te está teniendo a ti en pobreza. Déjalo ir y corre hacia Jesús. Despréndete de todo aquello que no te trae bendición, más bien te trae maldición. Y lo poco que usted le puede dar al Señor, lo poco, para el maestro que produce milagros, es mucho. Tu fe hoy es muy importante en las manos del Señor. Dios puede multiplicar y usar lo que le demos, sea tus talentos, sea tu tiempo. Cuando eso le entregamos al Señor, va a haber cambio en nuestras vidas. No limitemos, como ese pasaje en Juan 6, como Andrés y Felipe, estos dos discípulos del Señor. Tengamos fe. Andrés dijo, ¿cómo hacemos para alimentar esta multitud? Felipe dijo, con 200 denarios no va a alcanzar. Pero apareció un joven con 5 panes y 2 peces, y Dios hizo la multiplicación, y comieron mucho, y sobraron canastas llenas de pan. La Biblia dice, si no me equivoco, dice 12, porque hay otro lado donde sobraron 7. No, el factor no cambia. 7 o 12 sobraron. Tengamos que ser obedientes en nuestra fe. Y usted verá cómo algo sobrenatural va a pasar en tu vida y en la mía. Y a partir del versículo 3, Eliseo le da instrucciones a esta viuda. ¿Y ella qué hace? ¿No lo hace o lo hace? Lo hace. Ella obedece. Al obedecer la palabra de Dios, usted va a tener buenos resultados. Hacemos así un pasaje rápido para ir terminando. Ella va a Eliseo. No va a un brujo, no va a un chanta, no va a aquellos que tiran las cartas. Va al que tiene poder de hacer milagros. Va a la fuente inagotable. Se dirige a Jesús. En este caso ella se dirige a Eliseo y le cuenta los problemas. Y el varón de Dios le da instrucciones. Y ella obedece. Es como que Jesús hoy te está diciendo a través de su palabra, si tú me obedeces a mí, va a aumentar tu fe. Si tú me obedeces a mí, tus caminos van a ser diferentes. Si tú obedeces mi palabra, va a haber cambio en tu vida. Y el varón de Dios le da instrucciones y ella obedece. ¿Y cuál fue el resultado? Es que el aceite sobrenaturalmente aumentó. Se multiplicó. Cuando Dios da por abundancia. Él no es mezquino. No es como nosotros, que mezquinamos a veces para la obra de Dios, mezquinamos para que la transmisión salga en otras radios, no queremos aportar para la radio, pero que Dios te ayude. Quizás estás ayudando a otro, bueno, no digo nada, pero quizás no está dando, y Dios te está dando, y entonces hay una parte de nosotros que es mezquino, hay una mezquindad en nosotros, hay un ego, algo, bendito sea Dios. Y dice que fueron llenas todas las vasijas. Había suficiente aceite para pagar todas sus deudas y sustentarse ella y sus 2 hijos por el resto de su... Mire lo que Dios da. Hacía un instante ella estaba entre la espada y la pared. Vino el enemigo. Dice, si tú para mañana a esta hora no me cumplís con la deuda que dejó tu marido, yo me llevo a tus hijos. ¿Sabe lo que es llevarse en esclavitud a sus hijos, que eran 2, no era 1? Pero ella fue a la fuente inagotable. Ella fue al que realmente le podía dar solución a su vida. No busquéis entre los muertos al que vive.
Cristo vive y muy pronto el mundo se va, no sé cuál sería la palabra para usar, pero se va a dar cuenta que la Biblia, la palabra de Dios no es un cuentito de hadas, no es el cuentito que le contamos a los nenes para que duerman. La Biblia se cumple palabra por palabra. Se va a cumplir, ni un tilde va a dejar de. Fíjese que Jesús fue el cumplimiento de las Escrituras. Si Él fue el cumplimiento, ¿por qué no se va a cumplir? Claro que sí. No sabemos el día, la hora, el mes, el año, pero de que Cristo viene, está firmado, viene. Hay una fecha de vencimiento. Hay una fecha de que aquel que fue a dar un viaje largo vuelve. Pero solo Dios lo sabe. Y esta mujer fue obediente. Bendito sea. Alabado sea Dios. Y dice que ella vendió todo el aceite, todo. Pagó al acreedor, pagó la libertad de sus hijos. Tuvo que vender aceite. Jesús tuvo que morir en la cruz para pagar tus deudas y las mías. Porque tú y yo éramos deudor al Padre, por tus pecados y por los míos, por tu desobediencia y los míos. Él tuvo que volver a traer hacia Él lo que Adán y Eva habían perdido allá en el paraíso, a causa de la desobediencia, a causa del pecado. En Adán todos moríamos, en Cristo todos vivimos. En Adán estábamos todos perdidos, pero en Cristo somos todos encontrados. Qué bueno que es nuestro Señor. Él es lo más hermoso que te puede pasar en tu vida. Él es lo mejor que puede llegar hoy a tu vida. La Escritura dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Aquí no se trata de que tu obra sea linda para Dios. No, acá se trata de que tu fe esté enfocada en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesús. Jesús es el único que puede perdonar tus pecados. Para ir terminando, para quien tiene fe hoy, no existe la suerte. Existe Dios, Jesús. Para quien tiene a Dios en su vida, no existe la derrota, existe la victoria. Para quien cree que no existe lo posible, bueno, estás equivocado, equivocada. Existe todo lo imposible. En la agenda de mi Dios, y termino con esto, no existe la palabra imposible. Existe lo posible. Enfócate en el Señor. Padre, esta es tu palabra, Señor. Hasta aquí me da por el horario para hablar de ti. Estaría hablando horas de ti, Señor. Porque tú eres el dador de la vida. Tú eres el pan que descendió del cielo. Tú eres la luz admirable. Tú eres el consejero. Tú eres mi abogado, Señor. ¿Quién como tú? ¿Dónde iremos si solo tú me das palabra de vida eterna? Solo tú me alimentas a mí, Señor. ¿Dónde puedo ir? Por más que huya como Jonás, tú vas a preparar un pez grande y me lo vas a traer de vuelta hacia ti. Por más que Pedro o te niegue como Pedro 3 veces, tú me llevarás al límite para reconocer mis errores como reconoció Pedro, Señor. Queremos ser como María, Padre, que estaba a los pies del Maestro, escuchando lo que salía de tu boca. Gracias te doy, bendice a la amada audiencia, lo que han escuchado y lo que van a escuchar después. Dios te bendiga, te espero mañana en Fray Luis Beltrán y Magallanes. Esto es Barrio La Blanquita, Merlo Sur, el colectivo línea 500, el interno del Seibo, te dejan en la puerta. Y si no tenés taxi, tenés Didi, tenés de todo para llegar. Tenés los pies que Dios te dio para llegar. No le paguemos al Señor mal por bien. Que Dios te ayude y a mí me ayude. Paz del Señor y hasta la próxima. Cristo viene. Dios te bendiga.